Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Bueno, es para nosotros recordar o aprender las cosas que Dios tiene en su palabra para nuestros días. Hoy día nos toca considerar el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y vamos a tratar de poder terminar este capítulo. Pero tenemos que decir que este capítulo pues habla acerca del Cordero de Dios. Cristo fue sacrificado en la fiesta de la Pascua. En Lucas 22:7 dice la Escritura lo siguiente. 22:7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Entonces vemos aquí que se va cumpliendo entonces lo que se había profetizado. El apóstol, el apóstol Juan explica la forma en la que Cristo murió en el cumplimiento del sacrificio pascual. En Juan capítulo 19, en este mismo evangelio que estamos estudiando, versículo 19 dice lo siguiente. Versículo 33 dice así: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Versículo 36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Entonces vemos aquí que el apóstol Juan entonces cita algunas palabras del Antiguo Testamento. Pablo también en 1 Corintios, el capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo, e Isaías entonces lo profetiza en capítulo 53, bastante conocido por cada uno de nosotros, donde dice el versículo 6 y 7, dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces vemos aquí ese real esa real proyección, esa real, de alguna manera, por así decirlo, lo real que fue el Señor Jesucristo en nuestros tiempos, en los tiempos de que Él vivía aquí en la tierra. Entonces, es importante también ver algunas diferencias. El antiguo pacto, los animales sacrificados eran muchos. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero, no un cordero, sino el Cordero. En segundo lugar, el judío traía su ofrenda, ¿no?, para ser perdonado. Ahora Dios mismo es quien provee la víctima, el Cordero de Dios. En tercer lugar, la sangre de los animales sacrificados solo podía expiar o cubrir los pecados, mientras que Cristo quita el pecado. Entonces vemos la gran diferencia entre cubrir un pecado y quitar el pecado. Y en cuarto lugar, los sacrificios levíticos sería una sola persona por un pecado concreto.
el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal. Los judíos sacrificaban, tenían sus leyes, pero para un pecador en concreto. Sin embargo, Cristo, el sacrificio de Cristo tenía un alcance universal. Entramos entonces al texto en la palabra de Dios, verso 29 al 51. Dice la palabra de Dios: he aquí el Cordero, he aquí el Cordero, que quita el pecado del mundo. Al iniciar su ministerio, Jesús se le aparece, o de alguna manera se le muestra, o él sabía, más que se le muestra, él sabía el sacrificio de la cruz por el pecado de la humanidad. Pero también dice la Escritura que Él es antes que yo. Dice en el versículo 30, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan se refiere a la eternidad, a la preexistencia de Jesús, a la preexistencia de Jesús. Hay predicadores que he escuchado que Jesús es la primera creación de Dios. Sin embargo, aquí ya Juan está diciendo acerca de que era primero que yo, la eterna preexistencia de Jesús. Versículo 33 dice lo siguiente: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá que Dios le dice a Juan el Bautista una señal segura para reconocer al Mesías. Sería sobre el cual veas descender de lo alto el Espíritu Santo. Y aquí nosotros vemos a la Trinidad. Por ejemplo, dice, vi al Espíritu que descendía, versículo 32, vi al Espíritu que descendía, ¿no es cierto? Versículo 33 dice, aquel que me envió a bautizar. ¿Quién le envió a bautizar? Dios el Padre. Y ahí vemos al Señor Jesucristo siendo bautizado. Así que nuevamente el apóstol Juan nos presenta la Trinidad. Entonces vemos acá en el versículo 34, dice lo siguiente: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista da un testimonio solemne: Jesús es el Hijo de Dios. Juan es testigo confiable y sabe quién es Jesús, es Dios, por lo que él lo ha visto. Versículo 35 al 39 dice lo siguiente, 35 al 39, nos habla acerca de los primeros discípulos. Y siguieron, entonces, versículo 37 dice, y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Entonces era Andrés y Juan, el apóstol. Y vemos entonces que en el verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Vale decir que Juan no solamente dijo, no, ellos son mis discípulos, no tienen que ir donde Jesús, no, por el contrario, los guió hacia nuestro Señor Jesucristo. A Juan no le interesaba juntar discípulos a su alrededor. Sus discípulos siguieron a Jesús. Versículo 39 dice, le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era la hora séptima. Jesús invitó a Juan y Andrés a ser parte
de la vida de Jesús. Juan Apóstol, al escribir el Evangelio, se acordaba hasta la hora en que Jesús los había llamado. Dice la hora 10:00, 4 de la tarde más o menos, a la hora que habían conocido a Jesús. Y eso pasa con nosotros. Nosotros recordamos el día que nos entregamos a Cristo. Quizás la fecha exacta de repente, o el lugar, o la iglesia, o donde quiera que nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús, entonces nosotros nos recordamos, ¿no? Algunos recordarán la fecha, como les decía, algunos recordarán la iglesia o el lugar donde hemos recibido a Cristo, donde Jesús nos encuentra a cada uno de nosotros. Verso 40 al 42, Andrés trae a Simón. Halló primero a su hermano Simón, a los que hemos conocido a Jesús y desean compartirlo con otros. Todos los que hemos conocido al Señor Jesús queremos compartirlo con otras personas, ¿no? Con otras personas, para que conozcan también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le dice el Señor Jesús a Simón, le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús, al cambiarle de nombre, le dice a Pedro en qué tipo de hombre sería transformado. Andrés sabe que Jesús es el Mesías. Y vemos entonces rápidamente que Jesús entonces también llamó a Felipe que le siga, y Felipe fue obediente. Pero del 45 al 51, que vemos que Felipe declara que Jesús era el Mesías y el Salvador, el cual se anunció en el Antiguo Testamento. Natanael venía con algunos prejuicios, ¿no es cierto?, en contra de Jesús. Pero Jesús le dice que debajo de la higuera te vi. Es posible que a Natanael le gustaba orar y meditar en la palabra del Señor, en las cosas del Señor. Natanael pasaba tiempo con el Señor. Natanael entonces le dice: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Le dice entonces, el Señor Jesús le dice, en el verso 51 le dice: veréis los cielos abiertos, veréis los cielos abiertos. Jesús le promete a Natanael una mayor señal de la que vio antes. Hijo de hombre es una referencia a Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Pero vemos 4 enseñanzas. La primera: Andrés vino a Jesús por la predicación de Juan el Bautista. Pedro vino a Jesús por el testimonio de Andrés. Felipe vino como resultado del llamado de Jesús. Natanael, por medio del apóstol, vino a Jesús al vencer prejuicios personales. Entonces vemos aquí 4 cosas importantes. Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, cada uno en la forma en que conoció a Jesús, una forma distinta. Sin embargo, ambos o los 4 son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también nos muestra 4 testigos diferentes. Juan el Bautista testificó que Jesús es eterno, ungido por el Espíritu Santo. Andrés testificó que Jesús era el Mesías. Felipe testificó que Jesús es aquel profetizado en el Antiguo Testamento. Y Natanael testificó que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Así que, hermanos, rápidamente hemos visto entonces estos versículos y hemos terminado entonces este capítulo 1. Y será hasta el próximo video donde entramos entonces al capítulo 2 del Evangelio según San Juan, las bodas de Caná. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.